Hola, mi nombre es Doris Valenzuela Bert y he dedicado gran parte de mi vida a la educación y a investigar sobre el tipo de educación que necesitan las nuevas generaciones. Sobre este tema he escrito un libro que se llama El Prisma Octagonal, Construcción Colectiva de una Nueva Educación, y un segundo libro que estoy terminando. A partir de los hallazgos y conclusiones de mi investigación, comenzaré a producir y subir a este canal de YouTube una serie de videos sobre distintas estrategias educativas que me parecen fundamentales e indispensables al momento de realizar un cambio sustantivo en la manera de educar a los niños y jóvenes del siglo XXI. El primero de ellos aborda el enfoque interdisciplinario en la experiencia de aprender. Así comienzo con la siguiente pregunta: ¿puede una clase del pasado ser la mejor clase del futuro? Imaginemos que una mañana de clases se desarrolla de la siguiente manera. Un grupo de estudiantes y su profesor o profesora se internan en un bosque. ¿Ya? En este lugar hay una laguna natural, arbustos y árboles de distinto tipo, animales silvestres, aves, insectos, rocas, minerales, flores y mucho más. Primero reciben la instrucción de caminar en silencio durante unos 30 minutos de la manera más atenta y consciente posible, observando, escuchando, sintiendo, palpando su entorno. Luego se sientan en el suelo formando un círculo y durante otros 15 minutos anotan en una libreta todo lo que recuerden haber observado, oído, sentido y tocado durante el ejercicio anterior. ¿Qué había llamado especialmente su atención? A continuación, por turnos, comparten sus ideas al resto del grupo y reflexionan. ¿La vivencia de todos fue igual? ¿Qué diferencias y qué coincidencias hubo? ¿Sienten que de manera natural aprendieron algo de lo observado, oído, sentido y palpado a su paso? Reanudan la marcha y el docente les invita ahora a poner atención a ciertos fenómenos más específicos relacionados con distintas asignaturas o áreas del saber, porque sin duda alguna, todo ello está presente en este espacio, en esta experiencia de aprendizaje real y concreta. Algunas preguntas podrían ser: ¿qué tipos de plantas, arbustos, árboles y flores podemos distinguir aquí y en qué se diferencian? ¿Qué armonía produce el viento a través de las hojas de los árboles? ¿El follaje de cada árbol produce sonidos iguales o diferentes? ¿Qué otros sonidos hay en este bosque? ¿Podríamos imaginar que el conjunto de estos sonidos pueda sonar como una sinfonía? ¿Qué instrumento representaría cada elemento? ¿Qué temperatura tiene el agua de la laguna? ¿Por qué tiene esta temperatura? ¿Qué minerales encontramos en este espacio? Las aves, insectos, minerales y microorganismos que habitan en este lugar, ¿cómo son y cuán diversos? ¿Qué función puede cumplir cada uno en este sistema? ¿Qué emociones y sentimientos te inspira este lugar? ¿Cómo podríamos llevar esta experiencia a una narración? ¿Podríamos escribir versos inspirados a partir de las emociones y sentimientos que nos despertó esta experiencia? Tomando el concepto de estética, disciplina que estudia la belleza, ¿en qué forma este espacio natural nos resulta bello y agradable a los sentidos? Si tuviéramos que representarlo, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo podríamos clasificar lo observado en términos de cantidades, proporciones, porcentajes? ¿Qué ejemplos de figuras geométricas se observan en este entorno natural? Sabiendo que un fractal es un objeto geométrico en el que una misma estructura fragmentada o aparentemente irregular se repite a diferentes escalas o tamaños, ¿qué elementos observamos aquí con formas o patrones fractales? ¿Hay movimiento en esto? ¿Cómo y en qué se manifiesta? ¿Qué características tiene este suelo? ¿Qué propiedades de esta región influyen en la aparición y preservación de este sitio natural? La clase puede terminar con una segunda ronda de reflexión a voz alzada sobre estas preguntas guía y luego otro día con la entrega individual de un informe escrito sobre el desarrollo de las mismas. Si tuviésemos que dar cuenta de una evaluación de esta experiencia de aprendizaje, la docente les podría entregar una pauta de desarrollo de las preguntas guías que incluya una autoevaluación. En el tipo de clase recién descrita, resulta bastante sencillo relacionar las ideas que subyacen a la importancia de la interdisciplinariedad
como mejor estrategia de enseñanza-aprendizaje, ya que el fruto de mi investigación me lleva a la conclusión de que el aprendizaje real, con sentido, proviene de una visión holística y sistémica de la vida y del mundo. El pensamiento humano, por naturaleza, es holístico, es decir, percibe el mundo de manera simultánea y no parcelada. A cada momento capta múltiples imágenes que en su mente interactúan de manera conjunta. La concepción de la realidad es un todo distinto de la suma de las partes que la componen. O dicho de otro modo, la naturaleza tiende a producir sistemas que pueden ser explicados como la suma de sus componentes, pues el sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes. Esto nos lleva a definir sistema como un conjunto de cosas que, relacionadas entre sí ordenadamente, contribuyen a un determinado objeto. Profundizando más, el ser humano, la vida en sociedad, el mundo y más aún la vida misma, en tanto experiencia, constituyen un sistema complejo. El pensamiento humano, además de ser intrínsecamente holístico, es un sistema complejo en sí mismo. ¿Y qué se entiende por un sistema complejo? Un sistema compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas, cuyos vínculos crean información adicional no visible ante el observador, como resultado de las interacciones entre elementos. En un sistema complejo, una misma problemática es analizada desde distintos ángulos, pero no separadamente. Además, el conocimiento tiende a la autoorganización, tanto a nivel de contenido como de sentido o significado vital, donde el sistema es capaz de generar un orden por sí mismo. El proceso de autoorganización lleva a un orden natural y espontáneo elementos, fenómenos, situaciones o incluso sistemas que se encuentran en estados desordenados. Entonces, el aprendizaje interdisciplinario consiste en conocer, comprender, apreciar y valorar la trayectoria cultural de la humanidad, tanto de su pasado, presente y proyección de futuro, desde las distintas perspectivas hasta lograr la síntesis. En otras palabras, la interdisciplinaridad es la manera que más se acerca al mecanismo natural de aprendizaje humano. La interdisciplinaridad es un sistema complejo donde el conjunto de elementos heterogéneos que interactúan entre sí, o sea, las asignaturas o áreas del saber, se hace interdefinible. Es decir, una misma problemática es analizada desde diferentes ángulos, pero no separadamente. Implica trabajo en equipo, donde todos se formulan preguntas mutuamente. Desde esta forma de aproximarse al conocimiento, los estudiantes pueden más fácil y eficazmente hacerse conscientes de su proceso connatural de aprendizaje. Es lo que Gregory Bateson concibió como el concepto de metacognición, manera de mirar el estado de nuestra mente y de la de terceros, e incluso la capacidad de aprender y comprender el entorno a partir del desarrollo de habilidades, competencias y gestión de las propias emociones. Volviendo a la pregunta inicial, ¿puede una clase del pasado ser la mejor clase del futuro? Por supuesto. Creo firmemente que ese es el camino perdido que debemos urgentemente retomar. Antes los discípulos seguían a sus maestros y caminaban por y en la vida misma, en el diario acontecer, insertos en el mundo, captando y absorbiendo conocimientos de manera holística. Tomaban de ello lo que más les hacía sentido y lo aplicaban a sus propias vidas. En la mayoría de los casos se hacía por medio de transmisión oral, especialmente a través de narraciones espontáneas que a su vez habían escuchado a otros. Podría pensarse que esta modalidad de aprendizaje está en nuestro ADN. Lo anterior permitía fuertemente desarrollar la imaginación, la creatividad, la capacidad de pensar por sí mismos y formularse nuevas preguntas y desafíos. Esto los hacía ciudadanos altamente motivados, proactivos y propositivos. Desde esta certeza se debe propender a un diseño curricular integrado, esto es, a una organización curricular de temas y objetivos donde estos se trabajen de manera paralela y a veces hasta simultánea desde la perspectiva de todas las asignaturas o áreas del saber, siguiendo además una secuencia lógica y progresiva, ascendiendo en forma espiral desde lo más básico y concreto a lo más profundo, amplio y abstracto. Así es que los invito a ver mi próximo video que mostrará justamente cómo se puede construir un currículum integrado.
Desde ya mi gratitud por ver este trabajo y las invito a suscribirse a mi canal, darme un like si les gustó el video, compartirlo y dejarme algún comentario. Esto nos permitirá seguir creciendo en conjunto en un camino desafiante que hoy por hoy es responsabilidad de todos. Construir una nueva educación para las nuevas generaciones.